Normalmente todo asentamiento que empieza em, ocupando un espacio, con el pasar del tiempo se ha ido desarrollando ese espacio y ha terminado siendo un asentamiento con muchas edificaciones, muchos cambios, como ustedes ven de la imagen, la que estoy con el cursor. A la última imagen va a cambiar totalmente ese paisaje y la lectura que tenemos del mismo. Posteriormente, este va a seguir aún cambiando con la figura donde está el cursor de la segunda columna, primera fila, y ustedes si van yendo abajo o viendo abajo, van a ver lo que se tiende sobre todo a quitar la vegetación y comienza obviamente el tendido de cables eléctricos, comienza la señalética, las edificaciones y de la primera figura que vemos a la última hay un cambio sustancial. Entonces, de esto nosotros vamos a hablar ahora en la materia y vamos a comenzar diciendo que nosotros tenemos que precisar nuestros conceptos de urbanismo para que podamos entendernos y manejar dentro de este campo. Entonces, eh, nuestra primera unidad compone todos estos elementos que ustedes ven acá. Y nosotros vamos a empezar por la 1. Por favor, Susan, cuando pase el tiempo que no logro ver, por favor, ¿me avisas? Sí, aquí yo estoy desde la computadora y del celular. Ya, por favor, porque de otra manera me voy a perder. Un ratito, ¿qué hora es? Ay, a las 7 tengo que entrar a la plataforma que voy a entrar y lo voy a dejar prendido. Bueno, primero, ¿qué es urbanismo y cuál es su función? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a decir que en lo urbano, jóvenes, hoy en día, con esos cambios que hemos visto en ese... ¿Aló? ¿Robles? ¿Tienes alguna consulta? Robles, ¿puedes mutearla, Robles? Por favor, Susan, parece que está en otra cosa, Robles. Ya. Entonces decíamos que la imagen va cambiando en muchos casos. Estas son las imágenes que tenemos de las ciudades. Y obviamente el urbanismo como tal es una ciencia. Es una ciencia que trata de resolver sobre todo los problemas que presentan estas ciudades por el crecimiento que han tenido a través del tiempo. Todos los problemas que tienen las ciudades jóvenes son respecto muchas veces a su configuración física, muchas veces actividades sociales que se dan, como nosotros que decimos hoy en día que tenemos bastante inseguridad en las calles, pues entonces el urbanismo va a tratar de dar solución a esos problemas sociales y también económicos. Entonces, nosotros hacemos referencia cuando hablamos de urbanismo a esa práctica que tenemos en la cual planificamos, planeamos, organizamos una ciudad. El nacimiento del urbanismo jóvenes más o menos data del 1875, lugar en el que después de la revolución industrial y después de todas esas características que vamos a ver al finalizar la materia, con las cuales concluye la ciudad, va a dar lugar a este nacimiento de lo que es el urbanismo, o sea, ocuparse de la cuestión urbana de las ciudades. Entonces es así que el urbanismo lo que hace es planificar, nos da prever escenarios, donde obviamente se están realizando muchas manifestaciones de los habitantes, como nosotros en Santa Cruz. Normalmente, y según los congresos internacionales de arquitectura, y como planteó algún momento Le Corbusier, los 4 puntos claves de la urbanística son el habitar, trabajar, descansar y circular. Entonces, nosotros en el afán de dar solución a todos los problemas que tienen las ciudades, lo que hacemos es, por un lado, modelar y en muchos casos remodelar lo que está mal. ¿No es verdad? Por lo tanto, el urbanismo hace un estudio de las ciudades.
donde obviamente esas ciudades van a albergar a muchas actividades sociales, económicas, etcétera, relativas a los habitantes que viven en esa ciudad. Por lo tanto, el urbanismo jóvenes es un conjunto de disciplinas y eso vamos a ver posteriormente que como el ser humano es bastante complejo y las ciudades también lo son, muchas disciplinas van a estudiar esos asentamientos humanos, ¿no? Entonces, vamos a ver las disciplinas que hacen parte del urbanismo. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, tenemos ciencias de la tierra, como la geografía, geología y todas las que ven ahí. También tenemos las ciencias que son las disciplinas instrumentales, como el derecho, la arquitectura, la ingeniería, la administración, y finalmente las ciencias sociales, como la economía, demografía, ciencias políticas. Todas estas disciplinas jóvenes estudian esos comportamientos que nosotros tenemos en una ciudad. Por lo tanto, todas estas disciplinas son importantes, porque el sociólogo tiene la manera de ver ese comportamiento de los habitantes. El geólogo va a ver otros aspectos, el administrador otros aspectos, etcétera, y por eso, porque es tan complejo la cuestión urbana que muchas disciplinas tienen que conformarlas. Hay muchas etapas de evolución conceptual de lo que es el urbanismo. Como les explicaba anteriormente en la primera diapositiva, comenzamos viendo un urbanismo natural, que no se llamaba antes urbanismo, pero hoy en día nosotros lo clasificamos como un urbanismo natural o instintivo, en el cual nos organizábamos en función a la provisión de agua, en función a tener un cobijo, y posteriormente este urbanismo natural o instintivo va a cambiar a un urbanismo empírico, en el cual de alguna manera trazamos una vía para comunicarnos empíricamente. Queremos una vía que nos pueda relacionar un lote con otro lote o vivienda con otra vivienda. Y finalmente llegamos al funcionalista, donde obviamente nosotros comenzamos a sectorizar. Sector industria, sector viviendas, sector comercial, etcétera. Entonces la ciudad comienza a funcionar de una cierta manera. Y el urbanismo moderno hoy en día, jóvenes, que abarca muchos conceptos de los cuales vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Entonces entramos al siguiente término que es planificar, porque obviamente hemos dicho que nosotros una de las actividades que hacemos dentro de las ciudades es planificar. ¿Estamos con tiempo, Susan? Sí, Arqui, suficiente todavía. ¿Cuánto nos queda? No me marca todavía, esto que sí que Ya, tenemos tiempo. perfecto. Marca cuando tenemos 10 minutos ya y se va a cortar. Ahorita todavía Ya, no marcó nada. perfecto, ya. Gracias. Entonces, jóvenes, cuando nosotros planificamos, como ustedes que han planificado, pasar cada semestre la cantidad de materias que les dice el programa de la materia para poder ser arquitectos en 5 años. Es perseguir unos objetivos, ¿no es verdad? Cuando planificamos. Queremos ver hecho realidad ese sueño de terminar y ser arquitectos. Entonces, ustedes para cumplir ese objetivo, lo que hacen es planificar. Vamos a llevar estas materias, vamos a cumplir con estas materias para poder aprobarlas. Entonces, similar en las ciudades nosotros planificamos, ¿no? Y para esto utilizamos una serie de herramientas. Utilizamos procedimientos, herramientas, algunas veces lineamientos para poder planificar. Entonces, por ejemplo, cuando estamos planificando a nivel nacional, que está con el color celeste y rojo a nivel subnacional o ciudad, y a nivel local, vamos a ver los distintos mecanismos de intervención que tenemos en una ciudad. Tenemos distintas políticas urbanas a nivel nacional, ¿no es verdad? Ya a nivel ciudad local tenemos la legislación urbana y la regulación y obviamente el diseño urbano.
Y finalmente, a nivel local, tenemos la gestión urbana y la financiación municipal. Todos estos jóvenes, obviamente, para establecer políticas. Las políticas jóvenes van referidas a qué cosa. Por ejemplo, una política del gobierno hace un tiempo fue dotar de préstamos para la construcción de viviendas sociales y viviendas a aquellos habitantes bolivianos que no cuenten con una vivienda. Esa es una política, ¿no? Otra política, por ejemplo, cuando apareció el COVID, ¿no es verdad? Era equipar y dotar de personal a los hospitales porque se veía esa necesidad. Entonces, estas políticas son las que van a regir jóvenes, la manera en la que se van a encaminar las ciudades y obviamente las mismas están dadas por un gobierno, hay una planificación, una financiación y finalmente la implementación. Implementación significando el llevar a cabo ese proyecto. Si hay alguna duda hasta el momento, jóvenes, activan su audio y preguntan. Entonces, si ya sabemos qué es planificar, queremos saber qué es la planificación urbana. Hemos dicho que en el conjunto urbano lo que nosotros hacemos uso son de instrumentos técnicos sobre todo, que nos dice puedes esto, no puedes esto, esas son las normas, ¿no es verdad? Retiros, aberturas, etcétera. No podemos hacer lo que queremos en el suelo urbano, sino hay una regulación, ¿no es verdad? Hay unas situaciones en las cuales nos dicen puedes y no puedes esto, ¿no es verdad? Entonces, la planificación urbana está sobre todo regida en esos instrumentos técnicos y normativos. ¿Para qué? Para que nosotros ojalá podamos prever los problemas que tiene esa urbe o las necesidades que tiene esa urbe. Cuando nosotros estamos preveyendo las necesidades que tiene esa urbe, pues entonces es una planificación, ¿no es verdad?, preventiva. Cuando tratamos de solucionar el problema que tiene ya no es una preventiva, ¿no es verdad?, como decíamos anteriormente. Entonces, para la planificación urbana, por ejemplo, en este gráfico, como ustedes pueden ver, existe un retiro respecto a lo que es la vía. Y existen ciertas normas técnicas que nos dicen de esta manera puedes edificar, a esta altura puedes llegar y nos regulan el uso del suelo. Por ejemplo, en un área que no es uso mixto, no puedo yo construir alguna edificación donde haya comercio, pero en una de uso mixto sí. Hay áreas que son netamente residenciales, entonces en esa yo no podría hacer una fábrica, por ejemplo. Me dirán, no puedes acá, porque emite ruido, olores, etc. Entonces la planificación urbana se rige por normas y regulaciones, que son llamados los instrumentos técnicos, ¿no? Por ejemplo, para la planificación hacemos un análisis de la situación actual, o sea, lo dividimos este asentamiento por capas. Es como queriendo descomponer ese asentamiento. Hacemos todo un análisis, jóvenes, para ver qué cosas funcionan y qué no funcionan. Todo esto para ver cuál es la situación actual o el estado del arte que llamamos, y queremos prever algunos escenarios que podrían presentarse por ejemplo, crecida de este río o contaminación por una industria en este asentamiento, etc. ¿Alguna consulta, pregunta, jóvenes, hasta acá? ¿No? Yo tengo una aquí. Dime. Dependiendo digamos, de la zona, es que se hacen las construcciones, entonces, por ejemplo, de fábrica. Dependiendo de la zona, van construidas igual, o sea, como hay de diferentes, digamos, empresas.
está aquí en Santa Cruz, por ejemplo, dividido, ¿no? Por zonas, en qué lugar, digamos, se podría construir una fábrica, dependiendo de qué tipo de trabajo hacen, ¿no? Por ejemplo, puede ser aceite, azúcar. Esos están divididos igual, ¿no? En realidad sí, eso está dentro de las regulaciones. Por ejemplo, una industria en un área residencial no podré construir ni asentarme ahí, pero sí dentro del tejido urbano uno tiene áreas donde puede haber industria pesada, industria liviana, etcétera, las diferentes tipos de industria para ver dónde ellos se pueden asentar y obviamente que no haya ningún disturbio, sobre todo para las áreas de vivienda. Y en Santa Cruz también está establecido, solamente que muchas veces, algunas veces no se cumple o algunas veces se salen de esa norma. No sé si es favor político, no sé si es por alguna situación que han tenido de favorecimiento, que algunos sí se salen de normas. Pero lo correcto y lo establecido es que no, que más bien entren en norma. Pero muchos de ustedes me dirán, en la calle en la que yo vivo, que no tiene la calle más de 16 metros, hay una edificación que no ha dejado ni retiro y tiene una altura de unos 8 o 9 pisos, digamos, cosa que la norma te dice que no. Pero ese tipo de cosas se dan, jóvenes, por situaciones que escapan de muchas veces de la misma administración de la cosa pública, ¿no? Situaciones que se dan en las cuales las cosas ocurren, ¿no? Y obviamente todo, como tú decías, Cuico, está establecido. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Pregunta? Una pregunta, disculpe. Dime, Pavel. No veo tu nombre, pues Al, al de ese momento apellido. de, al momento de ir, digamos, a otra zona que es rural, ¿cómo se puede definir cuáles son los lugares residenciales, los que serán de comercio y así? Si es que no es una zona en la cual todavía está definida toda esta organización. Ajá. En las áreas rurales, te comento que no es área urbanizada, por lo tanto no puedes hacer eso. No hay tal, es simplemente área rural. Pero ¿cómo podré yo en un futuro prever cuando se vaya a urbanizar? Ya. A ver, cuando es área rural per se. Obviamente, seguramente tendrá sus áreas de preservación, como puede ser el Parque Amboró, Porque acuíferos. pregunto, por ejemplo, dando el caso de Uruguay, que hace, sin irnos tan lejos, 10 años atrás, Un no es, favorcito, no si te puedes acercar un poquito más al micrófono, no te he entendido muy bien la primera parte. me refiero a lo que es por el caso de Uruguay, que hace 10 años atrás no es ni la cuarta parte de lo que es hoy en día, pero ya hay varias organizaciones que hace tiempo atrás varios brazos del río pasaban por estos lugares o cosas así. A eso me refería. Ya. A ver, el Urubó es un caso aparte, no es área rural ya, en su momento fue seguramente, hace muchos años atrás, ¿no es verdad? Pero como es un municipio aparte, em, justamente las fuerzas del mercado y un poco el tardocapitalismo va a dar lugar a esta serie de emprendimientos en los cuales comienzan a sentarse en áreas muy cercanas a Santa Cruz, ¿no es verdad? Donde el precio del terreno, hablando de unos 15 años, 17 años atrás, era nada. Comienzan a instalarse las urbanizaciones. Un minutito, por favor.